Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Simplemente Ser Humano. Yo soy Denise Mead y hoy vamos a hablar de las repercusiones que ya se están observando en las niñas, los niños y los adolescentes derivados de la educación a distancia. Ir a la escuela supone infinidad de ventajas para los estudiantes. Entre otras cosas, verán aumentadas sus destrezas y tendrán la posibilidad de desarrollarse en el ámbito personal y emocional, pero sobre todo en el social. Además de poder ser divertido para el niño el tiempo en la escuela, lo que es indudable es que este aumenta las habilidades sociales y la conciencia social, así como sus capacidades y aptitudes. Sin embargo, la crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha provocado el cierre de las escuelas para contener obviamente la pandemia y evitar la propagación del virus. Aunque para algunos alumnos no ir a la escuela inicialmente pudo haber sido bastante emocionante y un alivio, la falta de socialización y aprendizaje podría acabar siendo un gran problema a corto y a largo plazo. Debido al COVID-19, los niños pasan mucho más tiempo en casa. Algunos pueden estar un poco insatisfechos porque no pueden encontrar el espacio para sus actividades físicas. Sin embargo, hay otros que especialmente se sienten muy infelices dentro del hogar, ya sea porque no tienen atención por parte de sus padres o porque hay violencia dentro del hogar. También es muy probable que los niños pasen mucho más tiempo con algunos miembros de la familia y mucho menos con otros. El no poder ver a algunos familiares más vulnerables, como son los abuelos, puede generar en los niños un impacto negativo y una sensación de vacío. Los niños ya no tienen la posibilidad de jugar en el recreo de la escuela, de compartir con sus amigos el lunch, de pasar el tiempo jugando con ellos lo que más les gusta, las actividades de ocio habituales, por lo que se ven privados la mayor parte de su tiempo de esta interacción social que se ve reducida solo al contacto familiar. La imposibilidad de mantener relaciones de amistad durante este tiempo de confinamiento puede afectarles psicológicamente, sintiéndose algunos niños más aislados que otros. Los mayores mantendrán contacto con sus amigos de forma online, aunque aquí siempre se puede producir el problema del ciberacoso entre los jóvenes, que suele aumentar en tiempos de crisis. Para aquellos diagnosticados con trastorno por hiperactividad, con necesidades educativas especiales o con problemas de aprendizaje, el confinamiento en casa puede ser bastante difícil, ya que necesitan apoyo adicional para adaptarse a esta nueva situación y entender qué está pasando. La educación desde casa seguramente producirá algunos momentos de inspiración, otros de enfado, de diversión y frustración, pero es muy poco probable que en promedio reemplace o sustituya con total eficacia el aprendizaje en la escuela. Además, habrá diferencias sustanciales entre las familias, algunas de las cuales podrán ayudar a sus hijos a aprender más, mucho más que otras. Muchos padres trabajan, llegan cansados y no solo no pueden o no tienen energía para ayudar a sus hijos o no entienden tampoco los contenidos. Esto justamente ha traído una gran desesperación entre los padres y una terrible ansiedad entre los niños, niñas y adolescentes. Entre las principales diferencias se puede encontrar la cantidad de tiempo disponible para dedicar a la enseñanza, las aptitudes no cognitivas de los padres, los recursos de los que disponen, por ejemplo, la posibilidad de acceder a material online o la cantidad de conocimientos innatos de los padres. Es difícil ayudar a su hijo si se tiene que aprender algo que es ajeno a sus conocimientos. En la situación actual, ser el principal impulsor del aprendizaje es muy complicado, y aunque muchos padres dedican tiempo al aprendizaje de sus hijos en casa, no parece que esto pueda generalizarse en toda la población. El cierre de las escuelas también agrava la inseguridad alimentaria, produciéndose un aumento de las dietas poco saludables. Para muchos niños que viven en situaciones de pobreza, las escuelas no solo eran un lugar para aprender y relacionarse, también eran claves para comer de forma saludable. El almuerzo escolar estaba asociado a las mejoras en el rendimiento académico, mientras que la inseguridad alimentaria está relacionada con un bajo nivel educativo, al mismo tiempo que puede producir riesgos sustanciales para la salud física y mental de los niños. La inexistencia en las escuelas produce un aumento de las desigualdades en los resultados educativos, produciéndose una brecha en las aptitudes matemáticas y de alfabetización entre las niñas, los niños y los adolescentes de los niveles socioeconómicos más bajos y los más altos.
Esta desigualdad se puede agravar más aún si tenemos en cuenta que se estima que durante el periodo de vacaciones escolares se produce una pérdida de logros académicos. La necesidad de adaptarse a un entorno de aprendizaje online exige poseer computadoras, dispositivos electrónicos, así como una conexión a Internet fiable o una televisión. Sin embargo, los niños de familias de bajos ingresos viven en condiciones que hacen difícil la educación y el desarrollo del aprendizaje en el hogar. Por otro lado, el cierre prolongado de escuelas y el confinamiento en casa puede provocar efectos negativos en el físico y la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes, que se pueden ver gravemente perjudicados por esta situación. La evidencia sugiere que cuando los niños están fuera de la escuela son físicamente menos activos. También se observa que durante la pandemia ha habido un desgaste psicológico en los niños. Estos se enfrentan diariamente a una serie de factores estresantes como la duración prolongada del confinamiento, la falta de contacto en persona con los compañeros de clase, el temor a ser infectados, la frustración y el aburrimiento por no poder jugar ni ver a muchos de sus amigos o la falta de espacio en casa. Además, la crisis económica producida por el COVID-19 y el impacto económico que ésta generará en las familias también afecta de forma duradera a los niños. Algunos investigadores han mostrado que en situaciones de cuarentena, las puntuaciones de estrés postraumático en niños que estaban en cuarentena fueron 4 veces más altas que en aquellos que no lo estaban. También se ha observado altos índices de ansiedad y de depresión en los menores y en los adolescentes, quienes requieren del contacto físico para poder identificarse con el otro y sobre todo para desarrollar habilidades sociales, habilidades de afrontamiento, habilidades de autocuidado, y estas no pueden ser desarrolladas si no es con el contacto con el otro. Además, la interacción entre los cambios en el estilo de vida y el estrés psicosocial causado por el confinamiento domiciliario puede agravar aún más los efectos perjudiciales en el físico de los niños y en la salud mental. Se ha observado, además del trastorno de estrés postraumático, que los niños tienen confusión, soledad, enfado y hasta pánico por lo que pudiera pasar. Sumen eso el estrés de estar sentados confinados a prestar atención en forma inusual, la falta de actividad física, el propio estrés de la situación escolar, asocial, sin tener presente en vivo ni al profesor ni a los compañeros, cuya interacción de manera natural ayuda a que aprendan mejor. Y si este fuera el caso, además la presión que ejercen los padres en casa para que preste atención y cumpla las tareas y las exigencias del profesor. Aquí podemos ver que tenemos un perfecto cuadro completo o caldo de cultivo para el desarrollo de diferentes psicopatologías. Particularmente en México, la pandemia de coronavirus ha dejado un nuevo saldo negativo. Los resultados de la encuesta para la medición del impacto del COVID en la educación en el país, publicada por el INEGI en el 2020, reveló que más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas por la crisis desatada por la pandemia. Las cifras muestran un escenario complejo en un país que ya arrastraba un rezago en materia de educación, y a esto se le suma que, por motivos asociados al COVID o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas, es decir, un total de 9.6 del total de México, los estudiantes en México. Algunas causas son las que se consideran son que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, no entienden los contenidos, las tareas son excesivas para compensar y o se carece de computadora u otros dispositivos o de conexión a internet. Las cifras muestran que más de 16 millones de hogares en México no tienen conexión a internet, lo que indica la brecha digital que impide a millones de estudiantes acceder al contenido educativo en línea. Muchos padres se han dado por vencidos, aceptando que sus hijos perderán el año escolar, representando un grave rezago en la educación, y otros, en cambio, no pueden mantener el ritmo del grupo y han quedado rezagados. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder mitigar estos efectos del confinamiento en casa? Pues se recomienda que tanto en casa como el gobierno y la escuela y la comunidad educativa en general, y sobre todo los padres,
que deben ser conscientes de esta desventaja de la situación y abordarla con la mayor eficacia, paciencia y tolerancia posible. Durante una situación de emergencia es normal y común que tanto los adultos como los niños se sientan tristes, nerviosos, alterados, confundidos, asustados o irritables, y que hablar con alguien de confianza, como los miembros de la familia o los amigos, puede mejorar su estado de ánimo. Los padres deberán educar a los niños desde el diálogo y mantener conversaciones regulares con ellos. Esto les permitirá intervenir cuando vean que algo no va bien. Es muy importante que los padres mantengan un canal de comunicación abierto y construyan una relación sólida de confianza con sus hijos. Un cuidado eficiente de los hijos durante esta cuarentena puede fortalecer de forma estrecha los lazos familiares y satisfacer las necesidades psicológicas de los niños. También ayuda el hecho de que cuando se trata de niños o niñas, estemos tranquilos y no creemos pánico, y seamos capaces de proporcionar la información correcta y explicar por qué el niño o la niña necesitan quedarse en casa. Lavarnos las manos y observar otras medidas de seguridad. La labor de los padres es clave para el desarrollo personal, emocional, psicológico y afectivo de las niñas y los niños. También organizar un plan estructurado para desarrollar con nuestros hijos será clave para el crecimiento personal y emocional de nuestros niños, niñas o adolescentes. Este plan debe incluir tiempo para la realización de tareas y para el ocio. También se deben proponer actividades variadas que permitan la adquisición de las habilidades cognitivas, sociales propias de esta edad. Pues espero que esta información les haya sido de utilidad, porque muy probablemente muchos padres aquí se están volviendo locos con las tareas, con los niños en casa, ya no saben cómo hacer, pero desgraciadamente esto se ha prolongado demasiado, aunque ya parece ser que próximamente se van a abrir las escuelas. Sin embargo, tenemos que conservar la calma y continuar apoyando a nuestras hijas y nuestros hijos. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.